¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de domingo, video de bajón dominguero. Vieron que entre las 6 y las 9 me agarra una especie de melancolía, nostalgia, depresión. Bueno, todos sentimientos conectados con la pulsión de muerte. Que bueno, gracias a la posibilidad de hacer videos, también de salir a acelerar o ir a ver alguna herramienta en lo que es algún hipermercado, podría ser Easy, Coto. Me encuentro un poco más contenido en ese aspecto, pero así todo, a veces desciendo hasta lo más profundo de las oscuridades espirituales y mentales que uno puede llegar a tener. Aprovecho, antes de seguir hablando y con epítetos, aprovecho a saludar a los amigos del canal, entre ellos el querido Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, el querido Tito, el querido Dalton, Cobursa, Eugenio. He notado que he sido ingrato con varios, pero con una persona que no he nombrado prácticamente nunca y comenta siempre, es el amigo Oscar GG. La verdad que te mando un abrazo, amigo. Discúlpame si en algún momento no te sentiste saludado. Pero yo tengo eso que generalmente en los comentarios suelo enmendar por ahí mi error, dado que el agradecimiento es sincero, porque bueno, de este lado a veces las cosas se tornan difíciles en cuanto a por ahí eh, chapa con algún llamémosle video vidente, chapa con algún canal, y hay que aguantar todo eso, así que bueno, les agradezco el apoyo constante, como por ejemplo a los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Villa Carlos Paz, Pablo Ibarra, tenemos la banda de los Fede, están los amigos Fernando, le mando un abrazo grande a los amigos Fernandos, a cada uno de ellos. Contamos también con la participación del querido Rubén, del querido Alejandro, de Manuel, bueno, Adriano Trac, Gastón Montenegro, son personas que están siempre. Diego Segovia, Diego Díez. En una época habían dicho que el que se había ido era Diego Díez. Nada que ver, Diego Díez es un tipazo, está siempre en el canal. Bueno, saludo a todos, ya voy a hacer una listita. Y voy a saludar a aquellos amigos que por ahí, bueno, a veces uno no menciona tanto. Hay mucho electro esto, electro lo otro, que cuando comentan en forma positiva. Eso indica que por ahí uno no está tan equivocado en cuanto a procederes técnicos. Y bueno, están otro tipo de personas que por más que uno se lo intente explicar con peras, manzanas, uvas, facturas, porotos, bueno, no lo terminan de comprender nunca. Está en la voluntad de quien escucha entender o no. Sepan disculpar si por ahí arrancamos un poco abajo, pero bueno, es el bajón dominguero. El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio, la verdad que siempre está aportando sus conocimientos, cuando hay que realizar alguna investigación acerca de alguna herramienta que por ahí viene asomando, como fue el caso de las llaves Joffre. Llave Joffre, ¿no? Sí. Esperen que me fijo. Está en el mismo Joffre. Está en el mismo lugar que las dejé porque estas van a cumplir tareas de mañana en adelante. Ya van a trabajar la Joffre. En base a los resultados compraré otro jueguito porque verdaderamente me han dado resultado por un precio más que accesible. Bueno, también contamos con la colaboración del querido amigo Miguel, siempre dando alguna devolución técnica, siempre apoyando. Además, cuenta con una memoria fotográfica. Él mira, observa y ve todo en el mismo acto, cosa que es difícil. Hay gente que mira y no sabe lo que ve. Pero bueno, nada. Vamos a comenzar por a algunos por ahí les gusta más la parte técnica.
al principio para poder irse tranquilos. Después están los que por ahí les gusta más el que fluya la charlita. Pero bueno, el día de hoy es el Día de las Madres. Mi madre, todos saben que era mi abuela. Se ha ido hace 25 años. La verdad que todavía en algún momento, cuando llego a mi casa, le soy sincero, suelo extrañar el por ahí que la vieja esté esperándome, o bueno, no es un sentimiento que me lleva a, llamémosle, depresiones profundas o bueno, pero por ahí hay algunos días en particular cuando no todo es caramelos, bombones y cosas dulces, cuando por ahí hay alguna cucharada de sal en el día, en el desempeño de las tareas, en la vida cotidiana. Digo, qué lindo sería llegar a casa y que esté la vieja ahí esperándome con un mate. Ya no llego a una hora para tomar mate, pero por ahí ya con la cena lista. Igual, de todas maneras, si la vieja viviera, calculo que llegaría a un horario un poco más prudente. Dado que llego a mi casa del taller a veces entre las 9 y 10 de la noche, ya para sentarme, ver algún capítulo de algún nuevo video de, de algún canal por ahí amigo o por ahí no. Y también algo que estoy viendo mucho, dado que Condorito no está subiendo nada, Mantecol tampoco, canales que me gustan suben, pero periódicamente, o sea, periódicamente me refiero a, tienen un lapso de tiempo, un video por semana, dos videos por semana. El amigo Gregorio por ahí a veces me sorprende y manda algún video que verdaderamente me entretiene y siempre algo me deja. Pero bueno, llego más que nada como para ver algún video, algún capítulo de Bonanza, dado que no van a creer el poder que tiene No sé, yo soy de los que cree que capaz que es una pelotudez de viejo, ¿no? Pero soy de los que cree que nos están escuchando permanentemente. Dado que recuerdo haber estado hablando con mi sobrino de Bonanza, hablando, y automáticamente apareció en mi para ti capítulos de Bonanza. Y yo soy de los que habla solo. Yo soy de los que habla solo. Yo llego a mi casa y hablo solo. Acá en el taller hablo solo. Y dije, ¿cómo me gustaría conseguir el capítulo en que pasa determinada cuestión? Pueden creer que apareció sugerido. El capítulo se llama Morir en la oscuridad. No es nada particular, no es nada espectacular el capítulo, pero quizás a mí, en lo más profundo de mis sentimientos, ver actos de nobleza o bueno, de por ahí un poco de heroísmo, no sé cómo llamarlos, a esos actos, por ahí me movilizan. Es la primera vez que veo la serie, bueno, ya sabiendo lo que pasa, o sea, es la primera vez que veo la serie ya sabiendo lo que pasa en determinados capítulos. Yo Bonanza lo veía cuando tenía 14 años, 13 años, 12 años, de más chico también. Pero es la primera vez que me dejo llevar por la emoción. Me dejo llevar por la emoción. Dado que hace algunos años atrás aprendí a liberar la emoción. Soy un tipo que nunca supo llorar. No les voy a negar, como le puede haber pasado a muchos de ustedes, que viendo una película, una serie, ante una escena donde a mí por ahí las escenas de heroísmo me llegan a conmover, no las románticas, Ghost, La sombra del amor, todo eso me parece un hacedor de lesbianas, no, no.
Pero actos de heroísmo, de valores, qué sé yo. Antes, por ahí, y yo viviendo solo, ni hablar si estaba en pareja o en la casa de alguno de mis suegros, eh, por ahí estábamos viendo una película y aparecía una escena que lograba conmoverme y yo reprimía mi emoción de llorar, eh, conociendo de memoria el famoso nudo en la garganta. Yo siempre, ante la presencia de una imagen, de una escena que me emocione, tragaba saliva, me posicionaba, miraba para los lugares, veía que nadie me esté viendo y tragaba. Controlaba la emoción ante determinados actos, ¿no? Eh, con el paso del tiempo fui aprendiendo a dejarme llevar. De vez en cuando dejo salir alguna lágrima, de vez en cuando dejo salir alguna lágrima. Ya se ha ido el famoso nudo de la garganta, pero no es que me caen lágrimas. Yo tenía un cuñado, y lo puedo citar con nombre y apellido, si es que me lo acuerdo, pero era José Luis Roset Guío. Él utilizaba sus dos apellidos. eh, Era un abogado, se recibió de abogado, como a los 35, 40 años. No, vamos a ser justos. A los 35 años se recibió de abogado, viviendo en la casa de la madre. Eh, la madre lo tuvo de muy joven. Y él era una especie de niño mimado. Vivía en una habitación muy chiquitita. Y estiró la carrera todo lo que pudo. Y bueno, finalmente se recibió de abogado, jamás ejerció. Trabajó, hasta donde yo supe, trabajó de remisero, pero no remisero de agencia de barrio, remisero de los que son de por acá, de Aedo, Ramos, San Justo, por ahí, cualquier persona, ¿no? Pero hay más posibilidades que conozcan la agencia que digo, dado que son todos viajes para empresarios, viajes para aeropuertos. Había una agencia que se llamaba Status, en la calle Estanislao del Campo, ahí en Villa Sarmiento, y él trabajaba de telefonista. Después la madre compró un auto y él ya trabajaba de remisero. Bueno, después en algún momento les desarrollaré una historia de ese muchacho que por ser, gracias a ser el único remisero que le permitía a determinados pasajeros que por ahí tenían alguna limitación, llevar su silla de ruedas, su bastón, o bajarse y cargarle las bolsas, el tipo terminó heredando una casa que yo les puedo asegurar que la Ponderosa es chica. Pero algún día les voy a desarrollar bien esa historia, porque no es que heredó la casa y San se acabó, la tuvo que remar en dulce de leche, me acuerdo, porque, bueno, si no, se las cuento ahora. Pero se le complicó mucho el poder llegar a la casa, que hasta un determinado momento, incluso algunos, yo con la hermana de él estuve 2 años, eh, creo que la casa la recuperó en el primer año de mi pareja con Angélica, Angie. Eh, bueno, y el otro año eh, vivió o iba de visita o estaba ahí. Pero el año anterior fue remarla en dulce de leche porque se le habían suscitado 1.000.000 de quilombos. Producto de X cosa que cuando haga la historia del muchacho ya les contaré. No sé cómo llegamos acá, pero bueno. Simplemente les resumo diciéndoles, porque me parece que en algún momento me fui por las ramas y quizás no se entienda. Yo tenía un cuñado llamado José Luis Roset Guío, abogado, pero que trabajaba de remisero,
que gracias a darle determinadas alternativas y determinadas ayudas a sus pasajeros, terminó heredando una propiedad muy importante en la zona de Villa Sarmiento. Bueno, se le complicó, no es que simplemente se produjo el deceso de la señora en cuestión, esta es la señora en cuestión, no, se produjo el deceso de la señora en cuestión y no es que enseguidita fue, y hay mucho para contar de esa historia, pero quédense con eso. No me acuerdo cómo llegamos al tema de José Luis Roset Guío, pero bueno, la cosa es que me encuentro en el taller ordenando, acomodando alguna que otra herramienta y veo la bolsita de fusiones que yo había prometido mostrar del trabajo que se está realizando, que estoy realizando en José Cepaz, que para muchos dicen eso es eterno, no lo vas a terminar más. Estoy poniendo todo de mí para terminarlo, lo que pasa es que yo voy media jornada y me vuelvo. Yo, calcúlenle que estoy de 8:30 a 1 y ya me vuelvo. Entonces, bueno, el desempeño de tareas, porque tampoco puedo dejar a la deriva el taller y los service. Pero bueno, esta es la calidad de las fusiones. A simple vista les digo que faltó temperatura. Olvidémonos que están torcidísimas las fusiones, pero faltó temperatura. Muchos dirán, vos lo que querés es sacarles plata, porque eso puede seguir funcionando. Bueno, a esa gente le digo que por ahí no es tan así, por ahí le faltó temperatura en serio. Y nada, así que mañana a darle al martillo, a darle a la masa y bueno, hacer las canaletas correspondientes siguiendo esas 2 tiras de caño que unen lo que sería el baño con la cocina. Y también les quería mostrar esta perlita. Esto es también sacado de la obra que estoy haciendo. Muchos dirán, ¡es mentira! ¡Es mentira! Vos agarraste y mostraste eso porque lo tenías en tu taller. No, gente, esto lo saqué para mostrárselo al cliente, dado que viene al taller cuando me tiene que pagar o quiere saber algo sobre cómo va el trabajo y demás. Le han puesto caños usados. Está todo armado con caños usados, con fusiones flojas, con poca temperatura de fusión. Así que bueno, mañana voy a hacer las canaletas porque se pueden producir 2 situaciones. Una de ellas las puedo probar, la puedo cotejar de distintas formas. Una es que en estas fusiones haya faltado temperatura, pero quizás en otras se haya pasado de temperatura y las hayan cerrado como las que muestra Mantecol en sus capturas de Facebook del grupo Plomero Bizarro. Donde, bueno, el plomero bizarro a él tiene para enseñarle una catarata de cosas. Pero no importa. El tema es que si quedó alguna floja así, ahí no se olviden que va a trabajar una bomba Tango 14. Y si esto llegase a perder, no se va, mejor dicho, se va a producir vacío en la instalación y la bomba no va a cortar nunca y vamos a estar en un problema. Yo pensaba no decir nada, simplemente habilitar y que sea lo que Dios quiera, pero me encomendaron la tarea de poner las cerámicas y sería de muy mala leche el ponerle las cerámicas
e inmediatamente, al poquito tiempo, tener que ir y romperle, aunque sea una franja. La verdad, prefiero hablar de números y bueno, por lo visto, por ahora con el muchacho no hay problema. Sé que le está doliendo un riñón, pero bueno, le está doliendo un riñón por el precio. Yo esto pensaba que eran manchas de la cal, no presté atención, no me detuve a mirar, pero es pintura. Estos son caños que fueron usados, accesorios que fueron usados. Eh, Esto que ven acá es un codo, obviamente, que está partido, pero no por mí, no por mis manos. Si se fijan, la rotura tiene un tiempo pronunciado eh, en, la, en la instalación. Y les voy a contar cómo considero que pasó. Cómo considero que pasó. Donde va la bacha de la cocina, los caños obviamente tienen que meterse dentro de la pared. Dentro de la pared hay, a la altura de 20 centímetros, hay un encadenado. Lo han picado hasta llegar al primer hierro que pusieron del 10. Han hecho con hierro del 10. Que no está mal, no está mal. Pero, bueno, justo les cruzó ahí. Lo han limpiado y han intentado pasarlo con el chicote soldado, doblando el hierro que atraviesa la pared. Intentaron pasarlo haciendo fuerza y es tal la fuerza que han hecho que lo han partido. Acá había fusionado un pedacito de niple que dejaron tirado ahí desdeñosamente. Bueno, y después ya no volvieron. La señora sufrió una estafa. Las puertas estuve viendo el viernes. Estuve cotejando los plomos de las paredes. Y mi sobrino me decía, ¿necesitas nivel para ver? Le digo, no, nivel no necesito, pero necesito tirar la plomada para saber de cuánta diferencia estamos hablando. Y hay lugares donde es, digamos, la parte más desfavorable. Hay 5 centímetros de diferencia. O sea, las puertas granero van a cerrar y la parte de abajo va a ser tope, producto de haber llegado a la pared, y va a quedar una endija así, una endija de 5 centímetros en la parte más desfavorable. Son todas cosas que tengo que hablar con el cliente. Con la señora, la verdad, no tengo ganas de hablarlo, pero no por nada, sino porque sé que le costó mucho esfuerzo llegar a construir el departamentito ese. Ha tenido que sacar créditos. Además, se lo han o le han dicho que lo habían dejado listo para esto, listo para el otro, listo para el otro. Y ustedes más que nadie son testigos de que todo lo que le dijeron que estaba listo para hacer y poner de determinada manera, hubo que modificarlo por razones y cuestiones verídicas, valederas. El caño de cloaca, que se lo cobraron como un trabajo de cloaquista, cobrando por metro y determinadas circunstancias, tuve que romper y agarrarlo al medio, a la mitad de camino, porque si pasaba la acometida de inodoro por debajo, por debajo del encadenado, me quedaba 20 centímetros la acometida de inodoro, 20 centímetros por debajo de el caño cloacal. Si lo pasaba por arriba, me quedaba 30 centímetros el inodoro sobre nivel piso terminado. O sea que no me quedó otra que salir de costado. Y bueno, lo han visto ustedes, localizar el caño ahí y poner un ramal, bueno, conectarlo ahí. Después, bueno, en lo que es desagües, se han mandado todas las que pudieron. Se han mandado todas las que pudieron. O sea, en forma
negativa, lo digo, codos colocados al revés, codos que utilizando la misma cantidad de materiales, pero colocados en forma correcta, no hubiese habido problema. Piezas no adheridas con nada, con ningún tipo de adhesivo. Después lo que es la línea Aquaduct, los retenes completamente destruidos, producto de no haber utilizado, no haber hecho, mejor dicho, un corte recto, un abocardado para que el retén entre dentro del, mejor dicho, para que el tubo macho entre con cierta comodidad y cierta manera positiva y quede acoplado como corresponde, con el retén haciendo un sello solidario. Pero bueno, eso generalmente se termina notando con el paso del tiempo. El paso del tiempo es que, como es un baño en planta baja, no es inmediato, pero después comienzan las manchas de humedad y nadie entiende, nadie sabe por qué pasó eso. ¿Por qué las paredes tienen manchas de humedad? Porque están perdiendo los desagües. Entonces, bueno, todo eso ya lo he arreglado, ya lo he resuelto, pero se van los días como si fuese... Se va, lleva tiempo. Y yo no es que voy a tomar mate y a jugar, sino que bueno, cada vez que voy a querer seguir avanzando con las tareas, me encuentro con cosas así. En este caso faltó temperatura. En otro caso se pudieron haber pasado de temperatura. Yo que se hayan pasado de temperatura lo puedo detectar relativamente fácil porque soplo por un lado, me fijo qué pasa del otro. Bueno, se puede cotejar de distintas maneras. Puedo pasar, dado que es una línea, puedo poner una linterna en la punta y ver qué luz sale del otro lado. Eso lo puedo controlar de varias formas, pero si quedaron las uniones por termofusión frías, las fusiones quedaron con falta de temperatura, eso yo no lo puedo controlar, no hay manera. Tengo que levantar la cañería y bueno, nada. Utilizaron caños usados. Esto es sarro, creo que hasta la persona que más me aborrece de acá sabe que esto es sarro. Y mañana lo puedo mostrar. Es más, si miran en los videos viejos, van a ver que estas piezas estaban colocadas debajo de lo que sería la bacha de la cocina. Pero bueno, ¿ven? No sé si se ve. Ahí cayó. Y si todo esto está así, esto va a ser un problema. Entonces, bueno, prefiero romper, cambiar los caños, que ya quede todo nuevo, que quede todo como corresponde, y ya en ese aspecto voy a estar tranquilo. Así que mañana otra vez a José Cepaz. Ya me encomendaron la colocación de la cerámica. Bueno, eso ya lo comenté. Va a estar complicada la colocación porque hay muchos desniveles, muchas panzas. No queda un plano lógico. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Qué sé yo. Yo ya lo hablaré como corresponde con el cliente. Así que nada, esa sería la parte, llamémosle técnica, de lo que se va a desarrollar en esta semana, en lo que es la obra. Después, bueno, están los servicios cotidianos que hago, que realizo, que siempre subo algún video cortito y después los comento en la noche, en las charlitas. La idea de esta semana es todos los días hacer una charlita. Como estamos acostumbrados, si surge algún video desde la obra, desde algún trabajo, mejor. Si no, bueno, la charlita a la noche va a estar. Porque algunas noches no hago charlita, son las menos.
Yo sé que varios amigos esperan la charlita para desayunar, escuchando algo, trabajan en los talleres escuchando algo. Y la verdad que es placentero saber bueno, que para muchas personas, o para algunas personas, vamos a hablar con un poco de humildad, ¿no? Para algunas personas es lindo tener novedades sobre uno, alguna información. Sigo pensando cómo llegué al tema de mi ex cuñado, ¿no? José Luis Roset Guido. No me acuerdo, pero estaba hablando de mi relación con mi vieja, que me gustaría llegar alguna que otra vez. Ah, ahí está, ahí me acordé. Ese muchacho, ese cuñado que yo tenía, cuando por ahí, vieron como todo lleva a una cosa. Ese muchacho, por ejemplo, los fines de semana, los sábados o los domingos, generalmente los sábados íbamos a... y los domingos a la tarde a tomar mate. Pero generalmente los sábados íbamos a la casa de mi suegra, dado que suegro no tenía en esa relación. Íbamos a cenar todos los sábados y a por ahí tomar unos mates en lo que era el sábado, el domingo en la tarde. Por ahí estábamos mirando alguna película o algo y este muchacho no tenía problema en ponerse a llorar como si fuese una virgen. O sea, le caían unas lágrimas, se sonaba la nariz y seguía llorando. Y yo lo miraba como un poco asombrado, ¿no? Ante esa situación. Pero de última, con el paso de los años, aprendí que no hay nada más lindo que poder demostrar quizás las emociones, ¿no? Porque el que no demuestra emociones también corre riesgo de ser eh, alguna patología psicológica. Eso lo puede explicar mejor el amigo Gregorio, que es el que sabe en serio. Pero bueno, nada, me ha pasado eh, alguna vez, y lo hablaba con una pareja arquitecta que tuve. Esto es anterior a lo que les estaba contando. Solo cité al muchacho para decir que él sí no reprimía sus emociones, que él sí no tenía problema en llorar a moco tendido. Yo recién ahora estoy empezando a liberar mis emociones cuando por ahí veo alguna acción heroica en alguna película. Siento que me conmuevo, me emociono y me brotan 2 o 3 lágrimas. No es nada del otro mundo, pero se fue el famoso y nada más horrible que nudo en la garganta, que podía llegar a tener 10 por semana. No se lo deseo a nadie. Pero bueno, me acuerdo, hace varios años atrás, mi vieja hace 25 años que falleció. Muchos dirán, pero tu mamá no era Alicia. Sí, Alicia era como una especie de hermana mayor. Alicia es mi madre biológica, era mi madre biológica, falleció. Pero teníamos una relación de hermana mayor a hermano menor. Prácticamente no nos vinculamos como madre e hijo. Sinceramente no. Eh, Incluso de muy chico ella tenía el poder de ignorarme. Podía pasar una semana, 10 días, 15 y por qué no, meses sin hablarme, y esto es real. Antonio, por ejemplo, y eso lo hablaba yo hablaba y hablaba. Eso lo hablaba con la doctora Quinn ayer, que fui a llevar las nenas para que la vea un rato. Y hablábamos, Antonio ya va para 6 años de su fallecimiento y todavía sigue estando presente, todavía seguimos analizando algunas cosas de su comportamiento, no sé por qué, verdaderamente no sé por qué, pero es como que proyecta una sombra más grande. eh, lo que pasó con él o lo que él significaba hasta una determinada etapa de su vida.
Alicia verdaderamente fue un karma, un karma mal pagado de quizás otra vida. Pero bueno, hay que entender que era una mujer que estaba enferma. Y bueno, Alicia ya entre una cosa y otra, en el verano va a ser 2 años que falleció. Bueno, no ha pasado mayores emociones con respecto a eso. Obviamente a mí no me gusta que se muera nadie, no me gusta que se mueran mis enemigos, menos me va a gustar que se muera gente que por ahí uno frecuenta. Pero bueno, la vida es así, seguir en ese estado no se podía, no podía ella, no podía yo, ¿por qué? Nos iba a mí ya me estaba enfermando, a mí me estaba volviendo loco, ya me estaba volviendo loco en serio, bueno, la doctora Quinn mucho no se vinculaba, como trabaja en Palermo y qué sé yo, y yo tengo la posibilidad de estar en la zona, en el barrio, bueno, me podía ocupar un poco más de ella. Había una parte que no iba a negociar, que si no la podía hacer ella, iba a tener que gatillar quien la haga, que es higienizarle las partes y todo eso. Yo ahí sí que no me iba a meter. Pero bueno, Alicia era como una hermana mayor, no era como una madre. El amor de madre lo tuve a través de mi abuela. Y me pasó de varios años atrás. Y digo varios años porque si mi vieja hace 25 años que falleció, hizo 25 años que falleció, el 31 de junio, un invierno frío, eh, hace 20 que me pasó esta situación. Yo estaba en pareja con una arquitecta, Virginia, y agarrábamos trabajos. Ella agarraba los trabajos, yo era quien los realizaba. Eh, Era una arquitecta novata, estaba recientemente recibida, valoraba quien tenía un poco más de experiencia. Obviamente yo tengo mucha, y ya en aquel momento tenía muchísima experiencia en lo que es desarrollo de tarea, pero la que tenía los conocimientos oficiales era ella. Pero no tenía problema en escuchar al que está desarrollando tareas en obra. Hemos hecho departamentos, hemos hecho... Porque era una familia con relativo poder económico. Y bueno, nada, todos luchábamos, todos tirábamos para el mismo lado. Yo me ocupaba de las instalaciones. El otro hermano que tenía una ferretería se ocupaba de la provisión de materiales. Ella de la parte de puesta, puesta en marcha de obra y demás, lo que se ocupan los arquitectos, qué sé yo. Yo sabía que lo que era lo que tenía que ir a hacer y listo, nada, no. Pero me pasó de haber ido a hacer una reparación a una casa. Yo ya, habiendo superado el fallecimiento de mi vieja, cuando falleció mi vieja, fueron 3 meses de un profundo dolor, un profundo desasosiego. No lo exteriorizaba mucho, pero no sabía qué hacer. Me había pasado de que me sentía como bola sin manija. También su último tiempo había sido bastante feo. Yo creo que lo he comentado. Sí, yo creo que hice el video de mi vieja. Y no recuerdo si no fue para un día de la madre también. Eh, que bueno, tenía demencia senil. Y bueno, veía. Puedo contar un montón de situaciones de alucinaciones que ella tenía, pero que tenían continuidad en el tiempo. No es que hoy alucinaba con esto y mañana alucinaba con lo otro y pasado con lo otro. Todo tenía una continuidad en el tiempo. Me pasaba que yo por ahí estaba
trabajando en un taller, y me llamaban los vecinos y me decían que se había caído porque, bueno, producto de sus alucinaciones, había tenido miedo, salió corriendo, no tenía fuerza en las piernas, ¡pluf! Se caía. Bueno, yo agarraba algún auto del taller, como yo tenía confianza con el muchacho, estaba por llegar la crisis, él la vio venir un par de años antes y bueno, decidió irse a Estados Unidos. Era uno de los pocos que sabía trabajar lo que era la inyección en aquel momento. Yo de esa parte no hacía nada, yo estaba abocado netamente a lo que era el enchavetado de motores, nada más. Y frenos, bueno, lo que iba saliendo. Pero si salía un enchavetado de motores, yo me ocupaba de lo que era el motor en sí mismo. Y después él, si salía, no sé, una distribución, un embrague, frenos, se ocupaba él, netamente él. Y bueno, siempre pasaba que me llamaban los vecinos, se cayó su mamá, se cayó tu mamá, por ahí si me tenían más confianza. Agarraba un auto y me venía. Digo me venía porque estoy a 3 cuadras de donde era la casa de mi infancia, donde me crié con mi vieja. Y la encontraba ahí en la vereda, con los vecinos le habían puesto una silla, le daban un vaso con agua. Eh, sufrió, sufrió demencia senil, pero me pasó que ya habiendo superado, de hecho me fui al este muchacho irse, ya con la idea de cerrar. Me dijo, si me faltaba algo para decidirme en cerrar el taller, vender todo, que creo que se lo dejó al hermano armado completo con los clientes y con lo que le pagó el hermano, se fue y se radicó allá. Eh, bueno, me dijo, lo único que me faltaba es que me plantees esto para terminar de decidirme. Yo me fui un tiempo al norte, pasé unos 6 meses. Incluso tenía idea de quedarme otros 6 meses. Vine para arreglar algunas cuestiones que tenía que arreglar. Y parece mentira, pero fue así. Había vuelto a Buenos Aires desde La Rioja unos 15 días como para arreglar algunas cosas, dado que la llave de mi casa y en aquel momento tenía mi taller detrás de mi casa, se la había dejado a mi amigo Ariel, mi amigo de toda la vida, que se ocupe de, qué sé yo, no sé, había que atender la perra, prender la luz, teníamos un par de gallinas, había, bueno, unas cosas cotidianas. Y él no tenía problemas. Y Rocky tenía otro juego de llaves y se ocupaba un día cada uno para, bueno, que no quede la responsabilidad solo en uno. Así que bueno, había venido para arreglar algunas cuestiones y volverme a ir y me llaman de la escuela de capacitación profesional para hacer lo que es la matriculación de gas. Bueno, como quedé entre tantos y tantos alumnos que aspiraban a matricularse, decidí no defraudarlos, porque verdaderamente la gente iba a las 4 de la mañana para ver si le podían dar una vacante para hacer el curso, que después no terminaban yendo. Ya saben, yo les estoy hablando de los principios de los principios. Pero donde va orientada esta charlita, es a lo que me pasó unos años después del fallecimiento de mi vieja. Yo ya consideraba que había superado el duelo, como les estaba diciendo, no fueron 3 meses, sentía como bola sin manija, a la deriva, por ahí agarraba el auto, me iba hasta Luján, volvía,
sin demasiado sentido de ninguna índole, pero bueno, era ir y volver para hacer algo, porque el último tiempo yo estaba muy ocupado y muy metido en lo que era ella. No la podía dejar sola, yo ya había dejado el taller y trabajaba en mi casa. Le digo, si tenés algún auto para hacer y no llegás o no podés, llévalo a mi casa, yo te lo hago. Y bueno, así trabajé un tiempo. Entonces podía trabajar de mecánico y podía, obviamente, cuidar a mi vieja. Así que bueno, pasaron los años, estaba en pareja con esta chica, sale una reparación en una casa, una reparación no muy grande, hacíamos urgencias también. Eh, Había que hacer, se había ocasionado una pérdida de gas en lo que era la cocina, producto de que se había desarmado lo que es la llave de paso de la cocina. La señora cerró la llave de paso del medidor y se comunicó con, no creo, teníamos un teléfono en la ferretería donde, bueno, se atendían los pedidos o las llamadas, las comunicaciones de los clientes sobre alguna cuestión técnica. Bueno, recepcionaron el mensaje y anotaron el domicilio y fui. Bueno, llegué, vi a la señora y muchos dirán que pudo haber sido una alucinación, quizás. Probablemente, no lo niego. La cabeza tiene muchos vericuetos que por ahí uno no está tan acostumbrado a recorrer. Y la señora de la casa era la foto de mi vieja en su buena época. Era la foto de mi vieja en su buena época. Recuerdo que muy bien no entendía, me sentía como asombrado, estaba sorprendido, estaba como... sentía como que no encontraba explicación a lo que estaba pasando, cómo podía ser que mi vieja haya fallado, hacía 5 años que había fallecido. Era fuerte, era la misma voz, la misma remera. Mi vieja tenía una remera, que era más o menos así su estilo, una remera que era rayas verdes y rayas blancas, o rayas rojas y rayas blancas, o rayas naranjas y rayas blancas, y así. Y pollera marrón, alpargatas, el delantal. La señora era la foto. La señora era la foto. No lo podía creer. Bueno, recuerdo que rompí para hacer el cambio de llave de paso, dado que se había desarmado, producto de que el resorte que prensa el cono, lleva el cono con el tiraje para que no pierda, la rosca, no sé si intentaron repararla o simplemente se... Porque el nieto era medio toca-toca, medio mete-mano, por lo que me dijo la señora. Parece que le intentaron lubricar o no. La cuestión es que, salió expulsado el robirete completo de la llave de paso. Bueno, intenté armarlo, estaba zafada la rosca. Le digo, señora, en medio de mi estado de conmoción barra confusión, pero la traté de pilotear. Le digo, señora, acá hay que cambiar la llave de paso, quédese tranquila, se lo voy a solucionar. Me dice, ay, hijo, por favor, porque me va a hacer acordar a cuando no teníamos gas. No, quédese tranquila, yo ahora voy. Lo que sí le tengo que romper unos 3 o 4 azulejos porque es difícil sacarla. Pero más difícil es colocarla. Sacarla uno, bueno, le mete un par de cortes,
del lado hembra, ya la llave gira y después es cuestión de fuerza o calentar y sale. El tema es meter la nueva. No, hijo, no hay problema, haz lo que tengas que hacer, esto, lo otro. Le pico, cambio la llave, le dejo gas y le digo, señora, que no, hacía eso yo en aquel momento. Le digo, señora, ¿usted tiene azulejos para arreglar lo que rompí? Tengo que buscar en el cuartito del fondo, me dice, pero seguramente sí, seguramente quedaron. Tengo que fijarme. Le digo, bueno, quédese tranquila, esto no está perdiendo gas, para nada, está todo para cocinar, está todo bien. De todas maneras, es bueno que quede, aunque sea hasta mañana o pasado, abierto por cualquier cosa. Y avise, yo no tenía celular, no tenía nada en aquel momento. Avise por teléfono si consiguió los azulejos y yo vengo y se los coloco. Bueno, hijo, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te debo? No me salía que cobrarle, no me salía que cobrarle, no me nacía cobrarle. Le digo, después cuando vengo a poner los azulejos, le digo, me parece perfecto, me parece bárbaro. Bueno, volví, me senté en el auto, traté de salir de ese estado de confusión. Era una confusión linda, pero también era una confusión fea. Era ganas de, no sé, darle un abrazo. Y yo no era un tipo de querer abrazar mucho. Eh, yo abrazaba a mis amigos y después mi contacto era con mujeres. Y nunca fui un tipo muy contenedor, nunca fui un tipo, o sea, siempre que abracé a una mujer, pues me gustaba porque nada, buscaba algo, o nada, la relación entre un hombre y una mujer, pero no era un tipo contenedor. Con mis amigos sí, siempre fui, llamémosle, cariñoso. eh, Ese amor fraternal, a mí no me molesta expresarlo, decirlo, contarlo. Pero bueno, me fui, me senté en el auto. Previamente abrí el baúl, guardé las herramientas. El Torino, me acuerdo, la Coupé TSX blanca mía. Y la señora se estaba quedando en la puerta hasta que yo me vaya. Le digo, señora, métase adentro porque está fresco. Bueno, hijo, bueno, gracias, que estés bien. Me senté, traté de ordenar mis ideas. Obviamente yo sabía que no se trataba de mi vieja, pero era todo tan igual, todo tan parecido. La casa, la misma época, de la misma época. Una señora de la misma edad de mi vieja en su, llamémosle, mejor época. El portoncito de madera, como yo solía tener. Solía tener un portoncito de madera porque en una época no se usaban rejas. Aunque parezca mentira, mucho pibe que está viendo esto quizás le cueste creer que acá no se usaba rejas antes. Y se tenía un portoncito de madera que generalmente estaba siempre abierto. El mismo portoncito de madera. Está bien, está el que va a decir, no es extraño eso porque como hoy hay construcciones todas iguales, en aquella época también había construcciones todas iguales. Es verdad, la casa tipo era habitación, paso, en el paso la puerta del baño, la otra habitación, comedor, cocina, patio. Así era la entrada, bueno. Pero convengamos que por ahí estaba un poco susceptible emocionalmente y también psicológicamente quizás. Eh, bueno, a los 2 días llama, de hecho me preguntan, ¿cómo te fue? Bien, bien.
¿Qué anoto? No, le digo, saqué una llave de paso, saqué 2 codos de media, una cupla, glicerina, litargilio tenía yo. Anotá esos materiales, pero no por una cuestión de plata. O sea, sí, por una cuestión de plata, pero porque si no después faltaba en el stock. Era una época que se controlaba mucho el stock. No había problema, éramos familia. Bueno, dale, listo, perfecto. Estábamos en la cena con mi pareja en aquel momento y me dice, hablábamos generalmente el resumen del día. ¿Cómo te fue de la señora? Le digo, bien, bien, ya le cambié la llave de paso, se había partido, así, así. Me dice, ¿cuánto estás cobrando eso? Porque por ahí llaman, preguntan. Le digo, mira, te soy sincero, todavía no le cobré. Me miró, qué extraño. ¿Qué pasó? ¿Qué es Pampita? Bueno, Pampita en aquel momento no había nacido todavía, pero me miró como diciendo, ¿quién es? Moria Kazán. No, le digo, es una señora así, así, que le tengo que ir a colocar unos azulejos y ahí le voy a cobrar, pero no sé, tengo que ver, tengo que hacer números, no es barato, le digo, como para dejarla tranquila. Bueno, la señora llama, que ya que había encontrado los azulejos, y me dijo, cuando tenés tiempo, querido, porque preguntó por el gasista, eh, me pasan, me dice, bueno, querido, yo tengo los azulejos, cuando vos quieras, puedas, vení. Eh, Anda todo perfecto, así que no hay apuro. Le había colgado, cuando yo llegué, esto ya se los tendría que contar un poquito más adelante, pero le había colgado un repasador, una señora que tenía todo impecable, me hacía acordar tanto a mi vieja, impecable, se podía comer en el piso, se caía una tuerquita y se veía donde había caído, era una cosa increíble. Saqué la cocina para poder trabajar cómodo, para poder trabajar parado frente a la llave de paso. No había grasa atrás, encima me acuerdo que decía, esperá que barro, esperá que limpio. No, señora, esto está impecable. Bueno, cuestión que llegó el día de ir a poner los azulejos y yo sé que son casualidades, no estoy tan mal de la cabeza. Pero bueno, es el Día de la Madre y se los quería contar. Calculo que el año pasado lo debo haber contado también. Eh, Mi vieja, todos saben que cosía con máquina Singer, bolsas. Se usaba coser bolsas en aquel momento. Eran unas bolsas tipo mochila. Y bueno, yo ya entré al domicilio con la caja de herramientas, el balde de albañil, bueno, los distintos elementos para hacer la tarea. Estoy entrando y era la misma sensación que en mi casa. El comedor fresco, el comedor fresco, que generalmente se cerraba la puerta para que el calor se mantenga en la cocina, tenía una sola habitación en mi casa. O sigue teniendo una sola habitación, pero no es donde yo vivo. En esa habitación dormía mi vieja y yo dormía en el comedor. El modular se paraba como si fuese una habitacioncita. Yo era completamente feliz. Yo podía haber dormido toda mi vida con una camita al lado de mi vieja, no había ningún problema. Pero a mí lo que me gustaba era llegar tranquilo, por ahí yo llegaba de salir, qué sé yo. Y yo llegaba y no quería joder a la vieja. Y llegaba por ahí a las 2 a las 3 de la mañana. Cuando se llegaba a las 3 de la mañana llegaba de las picadas, bueno, de lo que sea así, lo que solía hacer. Nico Escarone, tiene, sabrá de todas esas historias. Que lo tengo que ver en estos días, Nico. Eh, Aprovecho, le mando un saludo a la madre y a Julieta, la esposa, una hermosa familia. Espero que hayan pasado un muy feliz día. Ahora me acuerdo que no. Me acordé ahora que no le mandé un mensaje. Bueno, entro, abre la puerta del comedor.
de la puerta interior del comedor que comunica con la cocina. Y hay un olor a torta, que nosotros le llamábamos la torta de la abundancia, medio irónicamente, pero era así, era el nombre de la torta de Italia. La torta de la abundancia, porque era la torta de la pobreza, la hacíamos con harina. De hecho, yo a veces subo los videos de la torta de la abundancia. Y era ese olor igual, la señora era igual a mi vieja. El olor. Y cuando yo llego para trabajar, me dice, querido, yo ya terminé de usar la cocina. Si la necesitas sacar, no hay problema. Ya está cocinada la torta. Le digo, no, señora, no, quédese tranquila, esto ya es distinto. No, simplemente poner los azulejos y ya está. Me dice, bueno, vas a probar mi torta, ¿no? Sí, como no. Cuando saca la torta del horno, ¿dónde la tenía hecha? ¿Dónde la tenía hecha? La tenía hecha en una lata de dulce de membrillo, exactamente igual que como hacía mi vieja. La lata de dulce de membrillo, lata de dulce de batata, hacía las tortas ahí. Y bueno, termino la situación más confundido, más compenetrado con con la situación que yo estaba viviendo. Termino la reparación y me dice, ¿vas a probar mi torta? Sí, señora, cómo no. Bueno, te voy a hacer un cafecito y me decís que te debo. Bueno, señora, bueno. Prepara un café en la cafetera italiana, la misma que yo tenía, pero chiquita. O sea, la de la señora era chiquita, la de nosotros era grande, para más pocillos. Y era como volver a vivir con mi vieja por 2 horas. Era increíble, era una sensación increíble, indescriptible. Y cuando la corta la torta y me dice, querido, me tenés que decir si te gusta con pasas de uva o sin pasas de uva. Porque yo tengo un nieto que le gusta con pasas de uva y tengo otro nieto que le gusta sin pasas de uva. Entonces yo hago de un costado todas con pasas de uva y del otro lado no le pongo pasas de uva. No, le digo, a mí deme con pasas de uva. ¿En serio te gustan? Sí. Hasta ese detalle. O sea, mi vieja la hacía con pasas de uva porque comíamos con pasas de uva. Pero hasta ese detalle había en esa secuencia. Bueno, tomo el café, como la torta, charlamos 2, 3 cosas, me junté las cosas. No quería que el tiempo pase. Sinceramente no quería que el tiempo pase. Como me pasa cuando voy a trabajar y por ahí la clienta me gusta, y estiro y destapo y vuelvo a destapar y vuelvo a probar y a ver, abrí, a ver. Y juego un rato a ser el hombre de la casa. Bueno, ahí jugué un rato a haber estado con mi vieja. Llega el momento y la pregunta... Llega el momento y la pregunta inevitable. ¿Cuánto te debo? No le podía decir nada, tampoco me nacía cobrarle. La verdad que me vi en una disyuntiva muy grande. Si yo le hubiese explicado todo eso a la señora hubiese pensado que yo estaba loco. Y le digo, mire, de materiales tiene esto. Yo había llevado, hacía un ticket con la computadora, incluso mi cuñado de aquel momento era bastante programador, había hecho lo que llamaban un Excel, no sé, bueno, me ponían un código y aparecía la pieza que era, todo calculado, todo perfecto. Los gastos de materiales son estos. Y me dice, bueno, me tenés que decir lo tuyo o decime todo junto. Y yo tragaba saliva y le digo, es tanto.
Le dije lo que le cobraría a cualquier persona. Dijo, bueno, perfecto, perfecto. Está muy bien. Sin cara de es mucho, sin cara de es poco. Ah, perfecto, dale. Hace una maniobra que también hacía mi vieja, que se guardaba en una bolsita de estas la plata y la a la izquierda. Hace una maniobra dándose vuelta para que no se vea que se está metiendo la mano en el corpiño. Mi vieja, me acuerdo, llevaba corcho para los calambres, la plata, los caramelos. No había teléfono celular, por supuesto. Si no llevaba el teléfono celular, o sea, mi vieja en el corpiño llevaba todo. Que le cosía cintitas para esto, cintitas para lo otro, cintitas. Bueno, la señora hace una maniobra, yo me di cuenta, era lo mismo, era igual. Bueno, me paga, eh, cargo las herramientas, eh, reprimo una vez más esas emociones que les cuento y cargo las herramientas en el auto y bueno, me quedo sentado unos 10 minutos mirando el frente de la casa, que era prácticamente igual, con algunas cosas de mejor mantenimiento, como cuando era en aquella época, en mi casa. Después medio que se empezó a venir un poco abajo porque ya mi vieja no se ocupaba, no se podía ocupar. Mi vieja hacía todo el cantero de el caminito de entrada a la casa, todo en flores de papel, los jazmines a un costado. En el fondo estaban los árboles de ciruela, de la higuera, la ciruela, había una ciruela amarilla y una ciruela, no sé qué color es la ciruela, roja, pongámosle, es un bordó medio raro, limonero. Y me quedé mirando la casa y dije, es exactamente igual. Nunca dije nada a ninguna de las personas que tenía confianza en aquel momento. Nunca le dije nada a mi pareja, porque ya veníamos con arrastre, no negativo, no nada, pero ya le venía contando varias cosas corte asombrosas, por no decir de tipo que está mal de la cabeza. Entonces decidí guardármelo para mí, y se dio el factor 2 o 3 veces, diría 3, se dio el factor 3 veces de haber estado trabajando en la zona, buscar, o sea, a propósito, intentar pasar por la casa y no encontrarla, no encontrar la casa, no encontrar la casa. Yo estaba trabajando en otro lado, pero quería ver de vuelta, digo, por ahí veo a la señora, no pude encontrar la casa. No conozco la zona, digo, por ahí estoy confundido. Otro momento, hago todo el camino como lo hice las veces que vine y bueno, la voy a encontrar. No la pude encontrar. Que debe ser la otra cuadra, que debe ser la otra cuadra, que debe ser la otra cuadra. No se guardó, no se guardó el domicilio como cosa extraña en los datos, en la base de datos que llamamos en aquel momento de la ferretería, no se guardó la dirección. Nunca más pude encontrar la casa. Obviamente la señora tampoco. Pero fue vivir con mi vieja nuevamente 2 horas de mi vida. No quería que me pase. Hoy en día, como les dije, se compara a la sensación de cuando me gusta una clienta. Y ustedes saben que yo soy sincero con ustedes. Soy sincero, digo, con ustedes porque es como un grupo de amigos esto que está. Cuando me gusta una clienta, yo estiro la tarea todo lo posible. Obviamente le cobro lo mismo, pero por ahí me siento cómodo. Y
me pasó lo mismo, me pasó exactamente lo mismo, pero con una sensación de paz. Y en un momento tenía ganas de decirle, a mí no me engañás, vos sos... Pero no, era imposible, es imposible. Pero la cabeza juega papeles bastante importantes en situaciones a través de momentos vividos. Nunca más llamó esa señora. El trabajo quedó bien realizado para los que dicen, no te llamo más porque no hiciste las cosas bien. No llamó más. No quedó la dirección. Era mi vieja. No era mi vieja. Mi vieja está en un nicho en Morón. Pero era la señora exactamente igual. El mismo arrastrar los pies para caminar. Las mismas alpargatas. Mi vieja para salir tenía alpargatas, pero más chetas. Por ahí con tenía un ancla, me acuerdo, en la parte de arriba de la alpargata, un ancla dorada. Esas eran para salir. En una época salíamos nada más que a los velorios, porque se murió la paisana tanto, se murió la comadre tanto, se murió la... Y era una época que empezaban a caer todo. Pero mi vieja era joven, mi vieja era muy joven. Se enfermó de esa manera a los 58 años y se prolongó hasta los 66. Pero bueno, esa es... le quería contar eso, que seguramente lo conté el año pasado, pero esa historia me la acuerdo cada día de la madre. Cada día de la madre me acuerdo de esa señora que por un rato me hizo vivir como cuando aquella época. Así que nada, gente. Bueno, espero no haberlos aburrido, porque bueno, estamos acostumbrados a otro clima, pero tengan en cuenta que es bajón dominguero, Día de la Madre. Por ahí fue una de las pocas personas que he querido. eh, y, y bueno, nada, uno cada año se pone un poco más, no digo maricón, pero tampoco que extraño más. Si no superé en 25 años la pérdida de mi vieja, tengo un problema, pero por ahí uno lo tiene más a flor de piel. No soy de ir al cementerio, la verdad que lo que uno va a ver al cementerio es una tapa de mármol. Eh, de hecho ya la tendrían que haber levantado hace un par de años largos, porque decidí no pagar más lo que son los impuestos y eso. Y sinceramente pasé, cuando fue toda la movida porque están todos enterrados cerquita, pasé y todavía estaba ahí la vieja. Todavía estaba ahí la vieja. Así que bueno, qué sé yo. Les mando un saludo. Tema herramientas. Tengo ganas de que las Jofe sean lindas, salgan buenas. Comprar otro juego, dejarlo colgado en el tablero, como, llamémosle, no, que no suene a soberbia, pero como cuarta unidad para tener. Y bueno, cuarta unidad del tablero de uso de herramientas constantes, o sea, herramientas que se usan todos los días. Ustedes saben que desarrollé junto a ustedes este tablero que tengo frente a mí, que son herramientas que se usan permanentemente, porque el tablero principal del taller había quedado medio colapsado. De hecho está prácticamente igual, pero ya ante la no necesidad de sacar unidades de ahí, es como que no se caen las herramientas detrás del banco, porque uno sabe que se cayó ahora, pero por ahí dice después la saco. Y para ahí pasan 10 días, la llave ya se manchó con óxido. O sea, digo 10 días por ser generoso, son llaves que en 10 días posiblemente no se oxiden.
pero pasa que uno se olvida, bueno, ya no era funcional ese tablero, Muchas unidades de ahí están migrando de a poquito al altar de las herramientas, que también está pendiente eso en el canal. Y bueno, no sé si la tengo acá, pero sí, la tengo que tener acá, pero no sé en qué posición quedó, porque tengo varias de esas. Perdonen que dé la espalda. Pero para el amigo, criollo, que está con las genéricas aisladas, yo debo tener media docena de esas. Acá tengo el alicate. Acá tengo el alicate y las pinzas. Ya van a aparecer. Porque las he ido utilizando para hacer distintos videos. Pero tenés que dar con una marca o con un lote, como decimos mucho, que esté bueno. Porque hay algunas que te van a venir malísimas, como la que te tocó a vos, que acabo de ver un video un rato antes, que te tocó la Universal con mucho juego. Yo de esas tengo varias. Lo que pasa es que cuando uno las busca, no las encuentra. La tenía colgada ahí. Esas yo tenía. Como no voy a editar, como yo no edito, yo posiciono y grabo y se acabó. Prometo que para la próxima les muestro las genéricas con aislación. Que la aislación sí es muy fiel. Prometo que en el próximo video, como en este video les mostré las fusiones que había prometido en el video anterior, les voy a mostrar las genéricas con aislación de verdad que yo tengo. En una época en Easy, plata de hoy, estarían... He comprado en Easy de punta únicamente, de punta de 8 pulgadas, con la anatomía de la Robust, sin tener nada que ver con Robust y sin venderlas como Robust. O sea, estaban ahí y las vendían como genéricas. Parece mentira, uno busca. Eso pasa por no preparar la temática. Pero bueno, me acordé del video. Como por ejemplo cuando les comenté que había hecho el pata de cabra del juego de chapista. Bueno, este lo hice yo. Este es el que venía en el jueguito de chapista. Lo encontré el otro día y dije, lo voy a dejar a un costado para mostrárselo a los muchachos. A ver cómo... Así sería la... Bueno, así sería la ecuación. Nunca fui buen chapista, ni espero hacerlo. Pero después voy a hacer un video con las pinzas, con aislación fiel, genéricas. Que tengo genéricas buenas y tengo alguna que por ahí no salió tan buena. Pero no salió tan pésima como la que mostró el amigo criollo. Y volviendo al tema de las pinzas de punta que estaba diciendo, en una época, estoy hablando cerca del año 2013, en Easy yo conseguía las de punta, que había como 20, y creo que 10 compré yo, pero no 10 juntas, sino yendo, viniendo. Pinzas de punta con estas características, pero espectaculares. Creo que no hay un taller amigo al que yo no le haya regalado una. Porque plata de hoy, sin mentir, estarían 2.500 pesos, una cosa así. Compré una para mí, después una para la caja tal, otra para la caja tal, otra para la caja tal, otra para la caja tal. Iba permanentemente por las mesas de saldo, los laburo, esto, lo otro. Y me traía una, y bueno, y era el cumpleaños de tal, tomá, te regalo. Y voy a ir al taller del Flaco Mar, tomá, te regalo. Y bueno, qué sé yo.
La aislación es fiel. Ya después vamos a hacer un videito de eso. Les mando un saludo, espero que terminen bien el domingo. Para si hay alguna mujer, además de Cecilia Barroso, les mando un saludo. Si son madres, muy feliz día de la madre. Bueno, nada. Gracias por la paciencia, gracias por el aguante. Y nos vemos en otra charlita, en otro video de Siciliano en su taller.